Y vamos a orar para comenzar esta noche y de ahí vamos a mencionar algunas cositas que vamos a tomar en cuenta mientras estamos ya listos para empezar nuestro estudio. Vamos a orar, hermanos. Quiero pedirles que inclinen sus rostros para orar. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta noche, por tenernos aquí. Y deseamos, Señor, ser sorprendidos por tu palabra una vez más al retratar, Señor, página a página, esta gran historia, tu historia que nos has dejado para nosotros. Y bendiga esta noche, Señor, que queremos empezar con esta serie de estudios de tu palabra. Y deseamos, Señor, que todos seamos sorprendidos por esta gran historia. Guíanos esta noche, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les iba diciendo que empezamos esta semana con nuestro estudio de la gran historia de Dios y dijimos que vamos a ir estudiando por secciones. Y estas primeras clases que vamos a tener tiene que ver con esta primera sección, la creación. Entonces, en esta historia vamos a ver algunos temas y hoy vamos a empezar con el primer tema de esta sección denominado la creación. Y les menciono esto porque todos tenemos que prestar atención las secciones que vamos a ir estudiando, porque después de cada sección voy a pedirles voluntariamente a cualquiera de ustedes que nos digan en 30 segundos una conclusión de cada sección. En este caso empezamos con la creación. Bien, hermanos, entonces, como dije en un inicio, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? Y la historia de las Escrituras es la historia de Dios. La Biblia empieza y termina con un Dios glorioso y hoy empezamos con esta sección, la creación. Así es que, hermanos, bienvenidos. Tomen su Biblia, tomen sus apuntes y empezamos. Y esta noche va a empezar nuestro hermano Pablo Cenepo con la clase de hoy. Así es que quiero dejarlo a él. Bienvenido, hermano Pablo, para esta secuencia de temas que empezamos el día en esta noche. Hermano, buenas noches. Bueno, venimos con bastante entusiasmo a esta nueva serie de estudios que tenemos. A la introducción ya hecha la semana anterior y había dicho que es realmente un plan muy ambicioso el que tenemos. En cuanto a las cosas de Dios, debemos siempre ser ambiciosos. Y quiero darle ese perfil esta noche de que seamos ambiciosos en cuanto a las cosas de Dios. Y esta noche definitivamente vamos a volver al evento que ha marcado el comienzo de nuestra historia. Vamos a hablar sobre la creación en que hemos denominado la gran historia de Dios. Y bueno, me gustaría comenzar entonces, y ahí tienen lo que ya se ha mencionado, la gran historia de Dios. Eso es el tema central que nos llama a estos estudios de todos los martes a las 7:30 de la noche. Y hoy ya tenemos el tema de la creación, que se va a tomar diferentes secuencias. Hoy día estaremos ubicados en los capítulos 1 y 2 y ya cojan su Biblia inmediatamente conforme lo tienen allí a la mano, los capítulos 1 y 2. Y la semana pasada se les ha pedido que ustedes puedan hacer una lectura detenida. Espero que muchos o la mayoría lo haya hecho. En todo caso, esta noche también vamos a tocarlo. El afán es centrarnos precisamente allí donde Dios nos ha puesto. El objetivo es también recordar que se trata de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gran historia de Dios como título, no sé si algunos recordarán, pero esto ha sido una serie que también se hizo en inglés, pero fue también hecha en español. Tiene su versión en español. Y digo esto porque es importante a veces correlacionar. No sé si de repente hoy día alguien está aquí presente diciendo la gran historia de Dios, de repente va a ser comparado a lo que se ha puesto en el National Geographic, ¿no? Y este es un actor muy reconocido en el mundo
el que moderaba, fue el que viajaba a diferentes lugares. Y es interesante, esta serie se lanzó en el 2016. El 2016 se empezó con estos materiales que lo titularon La historia de Dios. Y el anfitrión de estos eventos era este actor que ustedes tienen allí al frente. Y entre uno de los temas que ellos tocaban, empezó el 2016 y la última temporada salió el 2019. Y bueno, interesante cómo ellos comenzaron, o este actor que moderaba las sesiones, él empezó con la muerte. Su enfoque fue comenzar con la muerte. Y lo que hacía fue ir y viajar hasta Egipto y tratar de recoger lo que los egipcios decían en cuanto a la muerte. Bueno, en fin, hay muchas sesiones. Está en Netflix. Pero la última temporada tuvo entre sus títulos lo que ustedes tienen allí. Dios entre nosotros. La búsqueda del mal. Apariciones. Pecados mortales. Leyes sagradas. Secretos divinos. Y de repente alguno de ustedes se va a salir en este momento, ir a Netflix y empezar a rebuscar y ver esta serie. Yo te diría que no lo hagas. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Lo que ocurre aquí usualmente, y eso es que nos compete el pensamiento esta noche. Muchos de nosotros estamos siendo atraídos, tentados en ir a buscar respuestas donde no deberíamos. Ahora, por cultura general, puede ser una buena serie, chequearlo, si es que uno tiene forma de compararlo. ¿Qué ocurrió con esta serie? Y quiero decirles que este señor iba por todo el mundo descubriendo lo que la gente decía de Dios. Eso era su propósito. Ir por todo el mundo descubriendo lo que la gente decía de Dios. Y suena muy emocionante, quizás una apasionada empresa, ¿no? De que uno pueda hacer un viaje de esa manera. Sin embargo, si uno es honesto con lo que estaba haciendo, se daba cuenta que más confundido terminaba el que hacía estos viajes, la búsqueda de respuestas. Parecía porque diferentes personas, diferentes civilizaciones, diríamos, en el mundo va a tener diferentes posturas en cuanto a Dios. Entonces, en lugar de ir a descubrir a Dios por lo que la gente dice, y esto es más un énfasis que lo llamamos un énfasis antropocéntrico. Y recuerden esta terminología. Antro de antropos, de hombre. Y céntrico, obviamente, de central. ¿Ok? Entonces, este señor se fue por todo el mundo haciendo una investigación antropocéntrica de Dios. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que lo que Dios desea es que nosotros seamos más bien teocéntricos. O sea, no deseamos saber de Dios por lo que la gente dice. Es más, nos van a terminar confundiéndonos. Porque ¿acaso ellos estuvieron allí desde el comienzo, diríamos? Entonces, en lugar de fijar nuestra mente en ir y rebuscar con otra gente qué es lo que dice de Dios, más bien diríamos que deberíamos ir por el mundo para decir a la gente de quién es Dios. Y eso definitivamente presupone, queridos hermanos, presupone que Dios se ha revelado. Que Dios se ha revelado en primer lugar. Y en segunda instancia diríamos que lo que Dios se ha revelado, ¿ok? Está a disposición nuestra. O sea, no solamente que Dios se ha manifestado, pero más bien, pero también Dios nos ha dado lo que quiere que nosotros sepamos de Él. Y eso es un enfoque teocéntrico. Recuerden estas dos palabras, entonces, al entrar en estos dos capítulos de Génesis. El enfoque antropocéntrico, ir por todo el mundo tratando de descubrir quién es Dios y terminar más confundido.
en lugar de ir allí donde Dios mismo es el que nos dice qué es lo que debemos saber de él. Y con esto yo quiero que vayamos a Génesis capítulos 1 y 2. Tengan su Biblia, por favor, a la mano. Tengan su Biblia a la mano porque vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Vamos a hacer un tren bala de estos dos versículos y ustedes van a ir chequeando conmigo antes de entrar de lleno a lo que nosotros deseamos implementar, esa directriz en cuanto a la historia de Dios y nuestro lugar en esa historia. Fíjense, nosotros al chequear en los capítulos 1 y 2 de Génesis, en el versículo 1 nada más, ¿no? Y todos lo saben, cuando hacemos competencia bíblica y de repente hasta el sábado cuando hagamos el mes de la Biblia, el sábado cuando nos reunimos, y espero que todos estén allí, hacen competencia de versículos y muchos siempre repiten este versículo de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso es algo trascendental y siempre deberíamos saberlo, definitivamente. Pero quisiera decir aquí que en una observación rápida, eso es lo que estamos tratando de hacer, es que aquí hay un comienzo abrupto de una historia. ¿Por qué diríamos que es abrupto? Porque uno diría, ¿y de dónde sale Dios? Que es una pregunta muy, muy, muy importante y muy profunda a la vez. O sea, hay un comienzo abrupto de la escritura porque presupone, ¿no? Pero ¿de dónde sale Dios? Y muchos que no vienen a la Biblia, por lo tanto, hacen preguntas y algunos dicen, pero qué torpe, ¿cómo va a ser esa pregunta? Pero con nuestra mente natural diríamos que precisamente hay un comienzo abrupto aquí. Y si ustedes pueden notar, desde el versículo 2 hasta el 31, vamos a ver la creación del universo. Si en el versículo 1 diríamos es una mente así común, natural, diría, ¿de dónde sale Dios? La explicación de dónde salen las cosas sería del versículo 2 hasta el verso 31, el versículo 31, y un poquito más también más adelante en el capítulo 2. Pero empezando aquí desde el versículo 2 de Génesis 1, yo les invitaría a ustedes que empiecen a observar las repeticiones. Una forma clara, una herramienta muy útil para un maestro es la repetición. Y ustedes pueden notar que a partir del versículo 2 en adelante van a notar muchas repeticiones. En primer lugar, se repite, por ejemplo, cuando dice, y dijo Dios. Fijen su mirada en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 14, en el versículo 24, en el versículo 26, en el versículo 29. Y dijo Dios, y la consecuencia, otra frase que se repite es, y se hizo. Esto es importante, porque empieza a fijar aquí las formas como Dios trae a consecuencia esta creación. Entonces, aquí hay repeticiones de frases que se repiten que son muy importantes para ti y para mí. La primera observación que diría es que, y dijo Dios, se repite múltiples veces. Pero hay otro también, y hay varios, nada más quiero señalar algunos. Otro que se repite es, otro que se repite es, y fue la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana también se repiten. Fíjense su mirada, versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23, versículo 31. Cuando dice, y fue la tarde y fue la mañana, les hago la pregunta, ¿a qué creen que se está refiriendo? ¿No? ¿Qué clase de días, diríamos, estaría sugiriendo aquí? ¿Serían días literales o serían días alegóricos? O sea, podríamos flexibilizar el concepto de día. Nosotros, tú y yo, no tenemos un concepto flexible de días.
tenemos día y tenemos noche y está segmentado por periodos de 24 horas. 12 días de luz y 12 días de noche. Cuando leemos entonces, cuando dice, y fue la tarde y la mañana, lo tomaremos como si fueran esos segmentos de 12 días de luz y 12 días de oscuridad. Son sugerentes lo que leemos aquí y esto se repite vez tras vez. Otro que se repite es, era bueno. Fijen su mirada, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25. Y hay una correspondencia que magnifica a esa declaración. En todos los versículos que los acabo de decir, dice, era bueno. Pero cuando llega, ¿no?, al versículo 31, ¿qué dice? Y era bueno en gran manera. Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque la creación de todo es declarado bueno, pero algo se ha hecho aquí que es bueno y en gran manera, y esto está conectado con la coronación de la creación del hombre. Solamente después de haber creado al hombre, el Señor dice, y todo lo que ha hecho era bueno en gran manera. O sea, aquí vemos varias repeticiones que es importante que tú y yo lo observemos porque nos va a ayudar a considerar posteriormente nuestra forma de nosotros formular el carácter y la persona de Dios. Ahora, seguimos observando entonces el capítulo 1 de Génesis y vemos en el versículo 26 una intervención especial. Fíjense, en el versículo 26 dice, hagamos al hombre. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí de pronto hay una pluralidad. Pero si solamente tenemos un Dios. Pero recordarán, y si ustedes regresan al versículo 2, ahí se menciona a otra persona, dice, y el Espíritu de Dios, ¿no?, se suspendía sobre la superficie de las aguas. De pronto ya empezamos a notar que se menciona a Dios y se menciona al Espíritu y aquí se menciona una pluralidad. Ahora, con ello no quisiéramos sostener y decir que aquí se está mencionando a la Trinidad, pero ya es sugerente. Ustedes pueden ver, por lo tanto, la formulación de un concepto trinitario cuando ya recogemos el grueso de la Escritura en el resto de los libros de la Biblia. Pero aquí a Dios es sugerente, destapándose lo que Él es. Entonces vemos aquí que hay sugerencia de pluralidad cuando habla el Espíritu de Dios en el versículo 2 y en el versículo 26 hay una pluralidad de la Trinidad en referencia al hombre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es la misma Trinidad o anticipación trinitaria, diríamos, a la creación del hombre. Esto no se menciona en el resto de la creación. Cuando se creó los animales, cuando se creó el universo mismo, cuando se creó los árboles, no hay una intervención personal de Dios. Muy importante reconocerlo. Otro caso especial es en el versículo 28, cuando dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí hay un encargo especial. O sea, no solamente vemos que Dios es especialmente involucrado a crear al hombre en comparación al resto de la creación, y eso ya debe ustedes fijarles la mente. Si ustedes tienen una mascota y aman más a su papá, a su mascota más que a su papá y a su mamá, o a sus hijos, o a otro ser humano, ya estamos desubicados. Aquí debemos siempre conectar con el clímax de la creación, está asociado a la participación plural de Dios al crear al hombre. O sea, hay un encargo especial también aquí hacia el hombre. No lo encargó
el fructificar, el multiplicarse y el gobernar la tierra no lo encargó a los animales, no lo encargó a los árboles. Muy interesante. Y hay un día especial también que se puede notar aquí en el versículo 3 del capítulo 2, cuando dice, y bendijo Dios el séptimo día. Y esto será una pregunta quizás que lo podríamos ya tratar después. Pero quiero decirles que, ¿por qué es un día especial? Porque del resto de los días no se dice que Dios reposó. No se dice que Dios lo bendijo, aunque dijo que era bueno, pero también se dice que Dios lo santificó a ese día. O sea, y aquí quizás ya deberíamos ir formulando también nuestros pensamientos en cuanto al resto de la escritura. No podemos, sin embargo, quedarnos. Y van a ver conceptos que voy a dar en la conclusión asociado a esto. Entonces vemos que hay un encargo especial, hay un día especial, hay una intervención especial de Dios. Y vemos que hay una... entre Génesis 1 y Génesis 2, ¿ok? Podemos notar aquí, pareciera haber, algunos han dicho hasta una contradicción, ¿no? Fíjense cómo leemos a Génesis 1:1. Y si ustedes van al capítulo 2 en adelante, ustedes pueden ver que de pronto hay una repetición y con un orden distinto a lo que hemos leído en el capítulo 1. El hombre es creado al final en el capítulo 1. Y pareciera que el hombre es creado primero en el capítulo 2. ¿Qué ha ocurrido aquí? Algunos dirán, bueno, aquí realmente puede haber contradicción y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Pero son observaciones que a grandes rasgos los quiero dar. Otra observación que desearía que ustedes vean allí es que Dios crea al hombre libre, pero le da parámetros. ¿Por qué decimos eso? Fíjense en los versículos de 15 al 17 del capítulo 2. Dios le crea al hombre perfecto, le crea al hombre libre, pero fíjense lo que Dios dice. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y esto es también bastante profundo, hermanos. ¿Por qué? Porque, o sea, la libertad tiene que ver con todavía estar bajo cierta jurisdicción. Y aquí Dios, habiendo creado al hombre perfecto, habiendo creado al hombre libre, sin embargo, le da ciertos límites. Y eso es importante que debemos recordar. ¿Ok? Y finalmente quiero decirles que al culminar el capítulo 2 y sobre todo en el capítulo 2, diríamos que aquí hay una secuencia enfatizando al mismo hombre y la creación de la mujer. Y recuerden aquí que Dios pone a la mujer bajo la autoridad y el cuidado del varón. También vamos a ver que Dios oficia aquí el primer matrimonio en el versículo 22 del capítulo 2. También vemos que aquí están llamados a dejar a su padre y a su madre, aun cuando ellos no tenían padre ni madre. Interesante. Lo que está fijando Dios es la institución matrimonial. Y aquí hay un punto importante, y con esto me gustaría ya cerrar esto, lo que acabamos de leer, pero quiero decirles lo siguiente. ¿Qué es lo que les capacitaba finalmente al hombre y a la mujer para estar juntos? El hecho de que ya tenían mayoría de edad. No sabemos cuánto tiempo tenía Adán y Eva cuando finalmente fueron traídos. Hablando de días, podrían haber sido hasta de 7 días, 9 días, 10 días. Pero ¿qué es lo que les capacitaba a ellos a hacer un matrimonio? Y aquí es sugerente la palabra de Dios. Dios les había creado con apariencia de edad, diríamos, pero siendo capaces físicamente, emocionalmente y espiritualmente, y eso es lo que correspondería a la formación de un matrimonio. Bien, eso sería más o menos, y hay mucho más que podríamos decir sobre estos dos capítulos, pero quería que nosotros tengamos en mente de lo que estamos hablando.
Con eso en mente, permítame llevarles a nuestra pantalla aquí. Entonces, como ven, si nosotros vamos por el mundo preguntando a la gente qué es lo que piensan de Dios, vas a terminar confundido. Lo que la Biblia invoca es a que nosotros vayamos a lo que Dios dice de sí mismo para saber quiénes somos. Entonces, aquí nosotros debemos considerar que Dios nos dice, y esto corresponde, ¿no? Empezando con el Génesis 1:1 que ya les había dicho. Aquí vamos a ver, ¿ok? Y empezando en esta declaración de Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta declaración, nosotros ya conocemos versículos que deberían conectarse con esta declaración de Génesis 1:1. Por ejemplo, Juan 1:1 es clásico. Es obligación de nosotros conectar con lo que dice la Escritura. El propósito de saber la historia de Dios es que tú y yo recojamos también lo que conocemos ya de la palabra de Dios y conectemos precisamente con lo que Dios ha dicho. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. Cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es necesario que tú y yo pensemos en Juan 1:1 como una conexión inmediata. ¿Okay? No solamente eso, pero también debemos recordar lo que Colosenses 1:15-18 dice. Y nada más ahí tienen unos fragmentos cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ustedes ya pueden ver esa correspondencia, esa conexión. Pueden ver esa conexión aquí de Génesis 1:1 con Juan 1:1, con Colosenses 1. Y también hay otra declaración que me gustaría traerlos a mente, Hebreos 1:3. Hablando del Señor Jesucristo, ¿qué dice? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre. Fíjense estos tres versículos, o estos tres segmentos de varios libros del Nuevo Testamento, hacen declaraciones contundentes y que deben ser tratados a la luz de Génesis 1:1. En el Génesis 1:1 podríamos entonces resumir diciendo que Dios es la razón de todo. Dios es la razón de todo y amparado en ello, reconocemos que Jesús es Dios por lo que se dice en Juan 1:1. También reconocemos que Jesús es el creador. Y también estamos hasta forzados, ¿ok? Porque esto es revelación de Dios, a reconocer que Jesús es el Salvador. Y digo forzados no en el sentido de que uno es forzado a creer, sino más bien si uno sigue la secuencia de la manifestación de la palabra de Dios, entonces vemos que es una seguidilla de conceptos que deben ser juntados en su integridad y por lo tanto la consecuencia es que Jesús es Dios, que Jesús es el creador, que Jesús es el Salvador. Esto a raíz de lo que nosotros sabemos en la declaración de Génesis 1:1. Eso para comenzar, ¿no? La segunda parte de la introducción. Entonces, Génesis 1:2. ¿Por qué Dios dice lo que dice? ¿Por qué Dios dice lo que dice? Lo que acabamos de leer, ¿no? Génesis 1:2, las repeticiones que nosotros vemos allí. Porque Dios desea darnos y Él desea ser la única fuente a donde tú y yo tenemos que recurrir para el origen, para la explicación del origen del universo, para la explicación del origen de nuestra persona. Esto es lo que nosotros tenemos aquí
y lo que Dios tiene en mente decirnos. Y en base a ello, debemos nosotros formular entonces, ¿quién es este Dios? Debemos reconocer que lo que Dios está presentando aquí es su credibilidad, presentando su consistencia, porque no puede haber credibilidad si no hay consistencia. Y a propósito, para haber credibilidad, ¿qué debe haber? Vamos a verlo ahorita. Pero finalmente, el hecho de que hay consistencia en la persona de Dios, vamos a ver también que es inmanente, y eso lo vamos a explicar en breve. Con esto en mente, hablando de su credibilidad, ustedes deben saber que la narrativa de la creación, Génesis 1, 2, no es una narrativa más antigua de las que existían cuando los israelitas y Abraham mismo hacía su ruta con el pueblo de Israel. Es una narrativa tardía, relativamente hablando. Sin embargo, lo que Dios dice, su propósito es que, de alguna manera diría, desbancar a los que se llamaban dioses o desenmascarar a los dioses de ese tiempo y él ser elevado como el único Dios. Y ustedes recordarán el Éxodo. El Éxodo nos da unas 10 plagas allí en las cuales era un golpe para cada una de las deidades que tenían los egipcios. Y si hubiera pasado aquí en Perú con los moches, hubiera sido para dar un golpe y desenmascarar al dios Ayapaec, ¿no? Y todas las civilizaciones tendrán aquí a sus dioses o su dios, pero Dios da su credencial, el por qué Él es el único Dios. Génesis 1 y 2 tiene que ver con eso. En principio, su credibilidad tiene que ver con su autoexistencia. ¿Quién ha creado a Dios? Nadie. Él siempre ha existido. ¿Okay? Él siempre ha existido y esto implica, ¿no? Nosotros estamos confinados a pensar en el tiempo, en el espacio y en la materia. Esas tres condiciones son la forma como nosotros usualmente hacemos conclusiones en cuanto a la vida. Sin embargo, esos tres componentes que son primordiales de acuerdo a la ciencia para la existencia de vida, está fuera del escape de Dios. Porque aquí Él se manifiesta como el autoexistente. Está fuera de la materia, está fuera del tiempo y está fuera del espacio. Pero también vemos, debido a lo que Dios hace y lo que dice aquí de sí mismo, reconocemos los atributos de Dios. Y aquí diríamos los clásicos, ¿no? Los tres omnis que lo conocemos. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y hay otros atributos de Dios, por cierto. Pero la creación magnifica a Dios como el omnipotente. Definitivamente el omnipresente porque está al tanto, Él es el que ha hecho la creación. Pero también el omnisciente, aquel que todo lo sabe. Y también podríamos finalmente en cuanto a su credibilidad, porque aquí si compararíamos a cualquier otro Dios que cualquier civilización pueda tener, todos irán cayendo uno por uno. No hay un Dios como el Dios que se manifiesta aquí. Su autoexistencia, sus atributos, y también Él manifiesta su perfección. Él manifiesta su que también consideremos, sin embargo, en cuanto a esta perfección que se menciona, algunos que están estudiando su Biblia y seguro ya lo han leído dirán, pero si perfección significa entonces que no hay ningún tipo de contradicción, ¿cierto? Claro, porque perfección, todo debe salir chévere y bacán como debe ser. Y siendo Dios, todo debe ser exactamente en su orden preciso. Y algunos, por lo tanto, sin embargo, han dicho que hay ciertas contradicciones en el capítulo 1 y 2 de Génesis.
Por ejemplo, en Génesis 1, 25 y 26, comparando con el capítulo 2 en el versículo 19. Y ahí dirían, ¿no? Y hay otras contradicciones que seguro de repente algunos lo van a mencionar más adelante. Sin embargo, no hay y no puede haber contradicción sabiendo que esto viene de un Dios que es perfecto, que tiene atributos únicos que otros dioses en el mundo no lo tienen y Él es autoexistente. Deberíamos, entonces, ¿cómo deberíamos tratar esos supuestos esas supuestas contradicciones que nosotros podríamos ver? ¿Qué es la supuesta contradicción aquí? En Génesis 1, 25 y 26 vemos que los animales fueron creados antes que el hombre. Y sin embargo, cuando tú lees el versículo 19 del capítulo 2, ¿qué dice? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Entonces pareciera que el orden está aquí distinto a lo que se dice en los versículos 25 y 26 del capítulo 1. ¿Qué ha ocurrido aquí? Saben, cuando nosotros leemos el capítulo 2 de Génesis, deberíamos leerlo como una secuencia donde se enfatiza la creación personal de Dios al hombre. El capítulo 1 es una declaración general donde se menciona la creación del hombre, pero el capítulo 2 es más para enfatizar, o sea, estamos hablando aquí no de una contradicción, sino más bien de un orden para enfatizar quién es el hombre y cuál es el propósito de Dios para el hombre. Sin embargo, hay una respuesta hasta más, es una respuesta más gramatical. Y bueno, ninguna de nuestras versiones en castellano lo tienen, pero las versiones en inglés sí lo tienen. Porque las versiones, varias versiones en el inglés sí lo tiene allí. Y cuando leemos, vean el versículo 19 otra vez de Génesis 2, cuando dice, Jehová Dios, ¿cómo sonaría aquí? Cuando digo lo siguiente, versículo 19 de Génesis 2, Jehová Dios había formado pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Y ya no hay una contradicción, porque aquí está diciendo que ya había formado a los animales y los trajo al hombre ¿para qué? Para que le dé nombre a los animales cuando él lo había hecho. Este orden es lo que tenemos en el versículo 26 y 25-26 del capítulo 1. Y eso es una forma del verbo como debería ser traducido. Y en nuestras versiones en castellano no la hay, pero en el original eso está, y por eso es que varias versiones en inglés añade esta palabra, otra vez en el versículo 16, Jehová Dios había formado. Y eso entonces obviamente es la correspondencia y no es ninguna forma de justificar, es claramente una forma de tomar al verbo. Bueno, ahí está la credibilidad de Dios, no hay nadie como Él, pero si hay credibilidad, entonces debería haber consistencia también en su persona y eso lo vemos, la consistencia en cuanto a su persona y también en cuanto a su carácter. Vemos que en cuanto a su persona, algo interesante aquí, como ya les había mencionado, hay unidad, pero también hay pluralidad. Se menciona el espíritu en el versículo 2, ¿no? Pero también se menciona una pluralidad en el versículo 26 cuando se trata de la creación del hombre. O sea, desde un comienzo, la consistencia de Dios de ser un Dios único, sin embargo, también hay cierta pluralidad en su persona, ¿ok? Ahora, vemos también en cuanto a su persona, no solamente que hay unidad y pluralidad, pero también vemos que hay un deseo nato, porque realmente no hay otro como Él. En cuanto a su persona, Dios busca su propia glorificación. Y eso debemos guardarlo en mente siempre. Dios busca su propia glorificación. Siempre será Él el centro de todo.
Siempre será Él el centro de todo. Y lo que ha creado es para que le alabe, lo que ha creado es para que crea en Él, lo que ha creado es para que tenga comunión con Él. Esto es parte del diseño de Dios. ¿Okay? Y aquí debemos nosotros considerar algo importante en cuanto a la persona de Dios. Fíjense, todas las veces que se menciona a Dios, eso es una palabrita con un nombre, y ese nombre es el nombre con el cual se llamaban generalmente a Dios en todo el mundo, en esa época, en su contexto. Y eso es la palabra Elohim. ¿Okay? Entonces, leemos desde Génesis, desde el comienzo de Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Elohim dijo, Elohim dijo, Elohim dijo. Pero de pronto cuando llegas al versículo 4, ¿qué pasa aquí? Aquí se une el otro nombre de Dios, que es el nombre más famoso, el nombre más popular, el nombre más personal de Dios, y esto es el nombre Jehová. Fíjense en el versículo 4 cuando dice, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios. Interesante, y aquí viene por eso les había dicho, ¿no? Que Dios, ¿ok? Tiene un poder en la palabra para crear a toda la creación excepto al hombre. Cuando viene al trato el hombre, se añade esa personalización de Dios. Y dice Dios y dijo Jehová Dios. Y desde el versículo 4 en adelante ustedes pueden notar allí, ya no se dice solamente Dios. Se dice Jehová Dios, esos dos nombres. Uno, el nombre por el cual es generalmente conocido Dios, pero también viene el nombre personalizado de Dios. La consistencia de Dios vemos entonces en su persona, pero también lo vemos en su carácter. Les había dicho y habíamos visto cuando repite que era bueno. Todo lo que Dios hace, su carácter es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. Y cuando creó al hombre dijo, bueno en gran manera. Y para pasar al siguiente punto me gustaría considerar aquí lo que de alguna forma ya los he mencionado, ¿no? Ya los he mencionado. Cuando dice aquí, los he dicho que hay unidad y pluralidad en su persona. Dios desea ser el único que recibe la gloria. Y hay un cambio de ser el Dios general que dice y crea a un Dios personalizado. Jehová Dios, cambia de Elohim a Yahweh, del cual para nosotros castellanizado es Jehová. Y vemos que en su persona también está escondido la bondad, porque eso es el carácter de Dios. El carácter de Dios es hacer bueno siempre y hacerlo bueno en gran manera. Entonces hay consistencia en su persona, hay consistencia en su carácter. Pero llegamos a la última parte y aquí vemos que en cuanto al origen del universo y al origen del hombre, debemos venir a quién es Dios. Su credibilidad lo dice que no hay nadie como Él. En cuanto a su persona hay consistencia y también en su carácter. ¿Y qué es el tema de la inmanencia? ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto de la inmanencia? Cuando hablamos de inmanencia, quisiéramos sostener, ¿ok? Que Dios está conectado con la creación. Con ello no queremos decir que todo lo que Dios ha creado de pronto es Dios. Y esto es el concepto del panteísmo. Ellos creen que todo es Dios, ¿no? Una silla, un árbol o un animal, lo que sea. Cuando hablamos de inmanencia, queremos reconocer que Dios no cambia en cuanto a lo que Él proyecta en su creación. ¿Okay? No hay cambio porque Dios está conectado con su creación. Y esto es el propósito. No es que todo lo que hay en este mundo es Dios, definitivamente, porque el único Dios es Él. Y sobre este punto me gustaría que, sabiendo que lo que Dios hace tiene relación al carácter de su persona,
sea, Dios no abandona su creación. Esto es importantísimo para que nosotros podamos considerar el concepto que tenemos en cuanto a los días de la creación. Diríamos, ¿serían 6 días en los cuales Dios ha creado este universo o han sido millones de años? ¿Qué es día en todo caso? ¿Tiene importancia si son días literales de 24 horas o no tiene importancia, o estaría bien que serían pues millones de años? ¿Saben? Ya los he mencionado que la consecuencia natural, la sugerencia de lo que tenemos por la palabra de Dios es que son días literales de 24 horas. Son días literales de 24 horas. ¿Okay? Y eso lo hemos visto. Si no son días literales de 24 horas, ¿okay? Aquí hay opción para qué? Para que otros puedan introducir su concepto. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día se está buscando un afán de que supuestamente debido al avance de la ciencia, podamos decir que realmente no está hablando de 6 días literales, sino más bien que pueden ser periodos de tiempo de miles y millones de años. Y por lo tanto, ya que la evolución ha sido aprobada por la ciencia, recibida por la ciencia y promovida por la ciencia, también hay creyentes que están aceptando de que Dios realmente aquí no se está refiriendo a 6 días literales, sino puede ser que esté hablando de hasta millones de años, y hay muchos. O sea, cuando uno sale de los parámetros de que son 6 días literales, vamos a terminar con ejemplos, por ejemplo, como la teoría de la brecha, ¿no? Ha pasado muchísimos millones de años entre este punto a este punto. También vamos a considerar, por ejemplo, que los días son eras. O sea, millones de años aquí y luego otro periodo y luego otros millones de años aquí. O sea, cada día son eras de miles y millones de años. También podríamos considerar el teísmo evolucionismo. O sea que creemos que Dios ha utilizado la evolución ¿para qué? Para traer consigo su creación. O podríamos decir que Génesis 1 realmente no está siendo el propósito de Génesis 1:1, no es que debemos tomarlo literalmente, y hay muchos predicadores que lo toman. Hay uno muy respetado que aprecio mucho, pero no en este punto, Tim Keller, es alguien que dice, por ejemplo, que Génesis 1:1 es un cántico, es una poesía, y por lo tanto no puede ser tomado literalmente. ¿Y por qué diría que no puede ser tomado literalmente? Porque él piensa que Génesis 2 es una contradicción, por lo que parte de lo que les había mencionado. Entonces, si Génesis 1 es una poesía, es un cántico, cuando uno piensa poéticamente, tú no estás hablando literalmente. Cuando uno dice, yo bajaré la estrella y te lo voy a regalar, por ejemplo, ¿quién puede hacer eso? Es un concepto poético, es alegórico. Y por eso, cuando creyentes ven más allá de 24 horas en un día, ahí es donde entramos a conceptos de los cuales la misma evolución va a ser introducida. ¿Y qué importancia al final de cuentas? Alguien ha dicho, pero ¿tiene realmente su importancia? Bueno, en cuanto a nuestra salvación, no la hay. Pero yo quiero decirle a mis hermanos que sí hay. Si Dios no es, si Dios tiene credibilidad, tiene que haber consistencia. Y su inmanencia no permite, por lo tanto, que haya inconsistencia en cuanto a la forma como se desarrolla la creación. Si no son 6 días de 24 horas, entonces nos quedamos con una inconsistencia tremenda. ¿Para qué? Para que la mente del hombre trate de explicar, y hoy en día existen, y los hombres, y hay universidades cristianas que promueven esto muchísimo. Yo quiero decirles que el mismo Señor Jesucristo, y bueno, ya por motivo de tiempo no les voy a llevar allí, pero el Señor Jesucristo en Mateo, en Juan, en Marcos, señala que
que la creación, Él lo consideró como un acto literal, como un día de 24 horas. Bueno, ya para ir culminando, vemos que Dios había dicho, ¿y por qué lo ha dicho? Vamos a ver. ¿Por qué es lo que Él ha dicho? Lo que ha dicho, Él quiere que sepamos quién es, Él quiere que sepamos nuestro origen, pero también Él quiere que sepamos cómo nosotros debemos vivir en esta vida. ¿Cómo es que tú y yo debemos conducirnos en este mundo? Y esto tiene que ver con el concepto de la cosmovisión. Cosmo, que es mundo, universo, y la visión como tú ves. Si nuestra cosmovisión viene de los hombres, entonces haremos lo que Morgan Freeman hizo, ¿no? La historia de Dios. Vamos a ir y descubrir a Dios en todas las culturas que podamos encontrar y ahí vamos a sacar un suplemento. No, nosotros vamos exactamente a aquel que estuvo allí cuando creó todas las cosas. Y esta cosmovisión tiene una consecuencia tremenda. Esta cosmovisión, reconociendo lo que Dios dice en Génesis 1 y 2, nos demanda que creamos que hay un solo Dios. ¿Okay? Hay un solo Dios. Y con esto nosotros debemos fijar en nuestra vida, nuestra meta debería ser conocer a ese Dios. La fijación de nuestra vida debería ser conocer a ese único Dios que Él dice ser y que definitivamente tiene credibilidad, tiene consistencia y es inmanente, o sea, está conectado y no cambia. ¿Okay? También podemos y nosotros debemos decir, ahora, cuando decimos que hay un solo Dios, Pablo lo expande más y esto es obligatorio que también reconozcamos. Cuando Pablo dice, hay un solo Dios, y él dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es obligación de nosotros hacer esa conexión también. Nosotros, por lo que Dios dice, debemos fijar nuestra mente en querer conocer a este Dios. Pero también debemos reconocer, por lo que nos dice Génesis 1 y 2, que Dios creó al hombre como un acto de gracia. ¿Okay? Fue la iniciativa de Dios de crear al hombre. Fíjense que no es que Dios estaba necesitado, no es que se sentía solito y que de pronto, como no hay sus amigos, decidió vamos a crear al hombre. No, Dios nos ha creado, mis queridos hermanos, como un acto de su gracia. Él no necesitaba a nadie más. Diríamos que Él estaba contento porque es perfecto. Sin embargo, nos ha traído a este mundo como un acto de su propia gracia. Y con esto yo quisiera decirles que mi vida siempre debería estar alineado, siempre. No solamente porque hay un solo Dios, debo fijar mi mente en conocer a ese Dios, pero debería también, porque soy un acto de su gracia, debería alinear mi vida a ese acto de gracia que Él me ha demostrado al ser su creación. También debemos ver al mundo reconociendo si es que Dios me ha creado, y sí lo es, si Dios me ha creado, debo ir a Él para todo y en todo. Debo ir a Él para todo y en todo. Él finalmente da la solución permanente a nuestros problemas. Cualquier otra fuente solo traerá en lo mejor de los casos alivio temporal, pero con graves consecuencias. Si nosotros tenemos una falla en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Y todos tenemos dificultades, algunos tenemos problemas emocionales, otros tenemos problemas matrimoniales, problemas con los hijos, cualquiera sea tu problema, tú debes reconocer que tu creador, Él es el único que te puede dar satisfacción clara, satisfactoria, permanente, porque Él nos ha creado. Y así es que de aquí en adelante deberíamos desechar a ir a leerte las cartas o pasarte el cuyo o hacer baño de florecimiento
Y fíjense, esta declaración de Dios de que Él es el creador y Él es nuestro sustentador, porque Él nos ha creado, de pronto pone en un plano distinto a todas esas herramientas humanistas que tenemos hoy en día. Y muchos de nosotros hemos puesto a esas herramientas humanistas, a los psiquiatras. No estoy diciendo que no puede haber algo de ello, pero si queremos algo permanente, definitivo, ¿no? Los mismos médicos nos pueden dar una solución, ¿no? Inmediata, pero no es una solución permanente, porque al final un día vamos a sucumbir en este mundo. O sea, hablando en el sentido espiritual, tenemos una solución inmediata, permanente, viniendo al Creador. Y también es una solución física, porque un día Él, este cuerpo, lo transformará. Entonces, creo que sin un afán de desechar las cosas buenas que podamos tener en este mundo, nosotros debemos pensar y empezar a ver este mundo y la forma como estoy viviendo mi vida, si es que le estoy dando esa altura al Creador de lo que Él pide de mí. Si Dios me ha creado, debo ir a Él para todo y en todo. Y esto también debo decirles que nos da propósito, mis queridos hermanos. ¿Okay? Nos da propósito para esta vida. La juventud muchas veces, ¿no? Va de actor en actor, de jugador en jugador o de celebridad tras celebridad y nunca terminan satisfechos. Pero si yo digo que Dios me ha creado, entonces aquí nosotros podemos notar que ¿para qué me ha creado Dios? ¿Por qué me ha traído a este mundo? ¿Qué es lo que debo hacer? Ya no estoy dependiendo de aquellos que están aquí y son personajes efímeros que tienen su temporada y luego sale otro y luego o cae. Bueno, hay un mundo de cosas que podemos decir, pero podemos estar sustentados que si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, no vamos a ser desilusionados. Si Dios me ha creado, debo ir para Él. Debo ir a Él en todo y para todo. Nos da propósito para la vida, pero también sabemos que si Dios, que es santo y es sagrado, me ha creado, entonces todo lo que yo debo ver en esta vida también debe ser sagrado, porque Él me ha hecho, siendo santo, ha puesto, y eso lo va a ver nuestro hermano en la siguiente clase, su misma imagen y semejanza está en nosotros. La proyección de Dios está en nosotros. Y debemos ver la vida con ojos sagrados y no profanos. Otra lección que podemos ver en base a estos dos capítulos es que como creador del universo, solo Él tiene la última palabra. ¿Y qué quiero decir con esto? Debemos ser responsables por la creación, mis queridos. Debemos cuidar, no tirar basura. Me aturde cuando veo a hermanos que tiran basura, creyentes tirando basura como si nada. Algunos dirán, bueno, si es que no tiro la basura, entonces la gente no va a tener trabajo. Qué insólito pensar de esa manera, ¿no? Y es común ver a la gente, lo tiran de los buses, lo tiran de los taxis, lo tiran de donde sea. No tienen cuidado por esta creación que tenemos, ¿no? Si bien es importante que debemos ser responsables en cuanto a la creación, quiero decirle a mis hermanos que la creación nunca debería usurpar el lugar de Dios. Nunca debería usurpar el lugar de Dios. Hay una presión permanente a negar la consistencia de Dios de lo que se menciona en Génesis 1 y 2. ¿No? Hay una consistencia, por ejemplo, de negar, hay un deseo de introducir el concepto científico que supuestamente dice que hay millones de años en el Génesis 1 y 2. Y por lo tanto, hay hermanos también que están empezando a conjugar con esas ideas. Y yo les digo que ninguno de estos científicos estuvo allí cuando se dio la creación, cuando se hizo la creación. Hay uno solo que estuvo ahí, eso es Dios. Y por lo tanto, lo que la ciencia nos va a traer siempre va a ser una teoría en cuanto al origen de la vida y en cuanto al origen del hombre. Mas no así el que estuvo allí. Y por lo tanto, como creador del universo, solamente Dios, Él es el único que tiene
la última palabra. ¿Okay? La última palabra solamente lo tiene Dios. Ahora, yo quiero decirles, ya llegando a este punto, la palabra de Dios es en la creación es referencia para las revelaciones subsecuentes. Si Dios es consistente en los capítulos 1 y 2, también esperamos la misma consistencia en el resto de los libros de la Biblia. Debemos entonces tener esa expectativa de consistencia. Y esa consistencia, repito, en estos días de la creación debe existir consistencia. Pero cuando tratamos de meter pensamiento o descubrimiento de hombres, ahí es donde vamos a aflojar y vamos a permitir que la mente entonces del hombre se introduzca en la declaración de Dios. Finalmente, Made in China versus Made in Heaven. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, hay cosas buenas hechas en la China, pero usualmente las cosas que llegan a nuestro país no son de buena calidad que son hechas en la China. Bueno, mi hijito ha sido bien hecho, por si acaso. Okay. Pero aquí, cuando pensamos que algo está hecho en la China, decimos que no tiene tanto valor. Okay. Y quiero decirles que lo que Dios nos manifiesta en la creación es algo que está hecho celestialmente. Y mi valor viene de Él. El significado que nosotros tenemos es porque somos creación de Dios. Y vemos que al culminar el capítulo 2, también vemos que Dios ha creado, ha instituido el matrimonio. Por lo tanto, sabemos que el matrimonio tiene diseño divino porque Dios lo ha creado. No que va a ser eterno, pero que Dios está involucrado. ¿Y cómo lo ha creado? Entre un hombre y una mujer. Si nosotros tenemos el concepto que no está en la Biblia, influenciando nuestra mente, vamos a terminar como productos baratos. Pero reconocemos que el mismo diseño de Dios está en cada creación. Y por eso es que nos oponemos al aborto. Por eso es que nos oponemos al maltrato de lo que es un matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer es como Dios lo ha creado. Y vemos que hoy en día el pensamiento supuestamente ilustrado de los hombres tiene la intención de sacudir esta base de Génesis 1 y Génesis 2. Mis queridos hermanos, les invoco en el Señor a considerar lo que Dios nos dice en Génesis 1 y Génesis 2 como una forma de vivir la vida. Porque lo que dicen estos dos capítulos nos va a llevar a una consecuencia que está en el resto de los libros de la Biblia. Y ahí es donde se exalta la figura del Salvador. ¿Okay? ¿Y qué va a ocurrir con esta creación que el Señor nos ha dado? Vamos a ver que algo grave, algo trágico ocurre, y eso es la siguiente parte de esta secuencia. Culminamos allí. Nuestra historia es su historia. ¿Por qué? Porque somos su creación.